Buenos días, queridos amigos, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana y sean todos bienvenidos al servicio de adoración que le brindamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy lo estamos haciendo de una manera un poco diferente por los arreglos que estamos haciendo en la iglesia, las remodelaciones que se están haciendo, y darle muchas gracias al Señor, a la familia Rivera Colón, porque desde su casa estamos transmitiendo en esta mañana este servicio. Este servicio lo hemos preparado para Él, lo hemos hecho con todo nuestro esfuerzo humano y estamos pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude a hacer las cosas difíciles, a hacerlas fáciles. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, invita a tu familia ahí donde están a que vengan para que escuchen de la palabra de Dios. Vamos a iniciarnos con una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad demostrada, Señor, en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo y hecho práctica durante esta semana cuando has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos servirte. Tenemos el privilegio de ser parte de tu reino a través de nuestra iglesia, la familia de Dios. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer. El tiempo de la alabanza y de la adoración, cuando las canciones que interpretamos también tienen un mensaje, esperando que ese mensaje toque cualquier fibra, cualquier necesidad que haya dentro de mis hermanos y dentro del grupo de amigos que nos miran en esta mañana. Oro por Yadira como la directora, oro por Lili, por mí que voy a estar en los instrumentos, para que podamos llegar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con toda nuestra intención a los que nos escuchan. Oro por el tiempo de la predicación de tu palabra, cuando exponemos lo que tu palabra nos enseña en esta mañana acerca del poder para vivir. Bendice también el tiempo cuando oramos intercediendo por nuestros hermanos, cuando lo hacemos también a través de los anuncios y cuando lo hacemos también a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Una manera de expresar nuestra gratitud por lo que tú ya has hecho por cada uno de nosotros. Así pues, Señor, ponemos en tus manos este servicio. Para ti sea la honra y para ti sea la gloria. Para nosotros el gozo, el privilegio de servirte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, te damos muchas gracias al Señor por esta mañana. Gracias a todos los hermanos que ahora mismo están conectados y desde diferentes partes del mundo, desde diferentes países. En esta mañana también nos acompañan algunos hermanos en nuestra congregación, la hermana Sana, el hermano Juan, quien está de cumpleaños, y qué hermoso le decíamos celebrar su cumpleaños alabando al Señor junto con nosotros. Y si tú también estás de cumpleaños, también te mandamos tus felicitaciones desde aquí. Yo quiero en esta mañana animarte que sea cual sea tu circunstancia, el Señor ya la conoce. Y vamos a disponer nuestro corazón. El Señor quiere eso de nosotros, quiere nuestro corazón, quiere toda nuestra atención. Quiere que nos deleitemos en su presencia. Y así lo dice el Salmo que vamos a leer en la Reina Valera del 2015. Miren qué hermoso lo que dice. Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos aún con mi alma. Despierten, oh arpa y lira. Despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. A ti cantaré salmos entre las naciones. Amén. Nos unimos diferentes naciones en este mismo hora, en este mismo lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos puertorriqueños, tenemos guatemaltecos, hondureños y venezolanos, y yo sé que muchos otros nos siguen. Vamos a unir nuestras voces y vamos a alabar al Señor y decirle: Señor,
tú eres más grande de lo que yo puedo imaginarme. Y en ti confío todos los días de mi vida. Canta con nosotros al Señor. Gracias, Señor, porque cantamos a un Dios vivo, nuestro Dios todopoderoso, en quien confiamos con todo nuestro corazón, a quien amamos porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque eres más grande de lo que imagino. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y no te alabas. Tú eres grande y no te alabas. Tú eres mi corazón. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y nos acercamos a ti en esta mañana por tu gran amor. Gracias por la oportunidad de venir ante ti, Señor. Confiadamente, como lo dice en tu palabra. Y tú dices, Señor, que al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Así que en este mismo momento, Señor, todo lo que estamos haciendo, lo hagamos con un corazón humilde, un corazón contrito, reconociendo quién tú eres, Señor. Cántale al Señor con nosotros. Con tu humildad y sencillez.
Alza tu mano y
bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En esta mañana queremos elevar una petición, una intercesión hasta el trono de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Altísimo, nuestro intercesor por excelencia. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, de la que acabamos de hablar en esa melodía tan preciosa. Señor, porque eres bondadoso, porque eres fiel, tenemos toda la seguridad para pedir, Señor, tu ayuda, tu intercesión. Eres el mismo, Señor, ayer, hoy y para siempre. Hebreo dice que tú no cambias. Y porque sabemos que tú eres un Dios que siempre está con nosotros, tenemos el privilegio, Señor, de suplicar tu presencia en todo momento. Intercedemos, Padre Santo, por los enfermos, por los que todavía están padeciendo de ese COVID-19. Intercedemos por todos los pacientes de cáncer, por todas, Señor, las intervenciones quirúrgicas que hay que presentar ante tu presencia. Gracias también por ser el médico, nuestro médico de excelencia. Amén. Señor, hay tanta situación por la que tenemos que interceder. En el Salmo 122, el salmista nos pide que oremos por la paz de Jerusalén, que está pasando situaciones terribles en estos momentos. Pedimos, Señor, por los pastores que están siendo prisioneros por abrir la iglesia y celebrar un servicio en honor a tu nombre. Pedimos, Padre Santo, por todos los trabajadores en los hospitales, los médicos, por las enfermeras, que les des paciencia, que les des sabiduría para tratar con tanta persona. Pedimos especialmente, Señor, por las situaciones de nuestros países, por tantas personas que están exponiendo su vida por llegar a este país, por niños que vienen solos cruzando esa frontera, Señor, ten misericordia de ellos, por personas que todavía no pueden ir a trabajar porque no tienen quien les cuiden sus hijos. Señor, hay tantas situaciones que necesitamos, te rogamos con toda humildad, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y sabiendo que tú, Señor, estás al tanto. Si cuidas de los aves, si cuidas de los pájaros, de las plantas, ¿cómo no vas a cuidar de tus hijos? Somos tus hijos, Señor. Gracias por ser un Padre que nos ama, un Padre que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y vino a salvar, Señor, a los que estamos perdidos, a curar los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que en este momento imploramos su misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Ana. Gracias, Señor. El Espíritu Santo ha sido derramado en abundancia en cada uno de nosotros los que hemos confiado en el Señor. Así que, preparando una vez más nuestro corazón para recibir la palabra, yo te invito a que cantemos este hermoso himno. Hay poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió.
ser predicada por nuestro pastor. Una vez más te pedimos, Señor, que tú lo uses en gran manera y que él predique en el poder de tu Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, pueda hablar a cada corazón en esta mañana, comenzando por los nuestros, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder para vivir. Así hemos titulado esta serie de mensajes. Ya este es el tercer domingo que compartimos acerca de ello. El poder para vivir. Pero la pregunta, y la semana pasada la hacíamos también, ¿de dónde proviene ese poder? Bueno, ese poder proviene de una estrecha relación con Dios. El poder que nosotros tenemos para vivir proviene de una estrecha relación personal con Dios. Y es lo que nos dice Juan. Mira lo que nos dice Juan en el capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dice alguna, nuestra versión dice los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separado de mí, nada podemos hacer. Porque separado de mí, lo puse en negrita, nada pueden hacer. De modo que tenemos, como hablábamos la semana pasada, unidos a la fuente de poder. A través del Espíritu Santo que Dios nos da, nosotros tenemos que estar en una estrecha relación con el Señor. No solamente que nos permite vivir una vida con poder, nos permite mantener y hacer cosas realmente maravillosas en el nombre del Señor y para su gloria. Y de eso es que quiero compartir en esta mañana. Como dos hombres que estuvieron con el Señor, Pedro y Juan, con el poder que les dio el Espíritu Santo, pudieron no solamente sanar a una persona, sino hablar de dónde había salido ese poder para poder sanar, repito, a esa persona. Y no solamente que ellos lo hicieron, sino que también nosotros lo podemos hacer. Así que quiero que estés conmigo en Hechos. Busca ahí en tu Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos 5 al 12. Voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 4, 5 al 12. Vamos a comenzar con el verso 5. Dice: sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y ancianos y escribas. Después nos dice: allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Déjeme darle ubicarnos qué es exactamente lo que está sucediendo. A partir del capítulo 3 viene hablando acerca de una sanación que Juan y Pedro hicieron
de un hombre que estaba en la puerta del templo. Dice que Juan y Pedro iban a orar y este hombre estaba ahí ubicado en el templo pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan vienen, obviamente este hombre le comienza a pedir limosna. Dice la palabra que Pedro se lo quedaron mirando y le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Bueno, y este hombre se levantó. Sus pies fueron afirmados y se levantó. Bueno, imagínense la sorpresa, porque era la hora de ir al templo a orar, cuando vieron a aquel hombre que años había estado ahí pidiendo limosna porque no podía caminar, de pronto verlo entrando al templo, saltando y brincando. Dice que no soltaba a Pedro y a Juan para nada. Entonces Pedro comienza a dar un mensaje acerca de lo que había pasado. Comienza a explicar qué fue lo que sucedió con el hombre. Cuando estaba contando el testimonio, dice que vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, lo tomaron y se lo llevaron preso, porque estaban enseñando acerca de cosas que no debían hacer. Al día siguiente, porque era tarde, lo llevaron al preso, lo trajeron a Pedro y a Juan al Sanedrín. Y entonces le preguntaron, es donde viene lo que acabamos de leer, le hablaron de qué, en qué poder estaban ellos predicando lo que estaban enseñando. Hay algunos aspectos interesantes aquí que nosotros debemos ver. ¿Qué predicaban? En el versículo 4, capítulo 4, verso 2. Ellos predicaban la resurrección del Señor. Eso era lo que ellos estaban predicando. Algo de lo cual voy a hablar un poquito más adelante, pero que necesariamente es importante porque eso es el ancla de nuestras creencias. Tenemos que considerar también en este tiempo la actitud de Pedro, de lo cual también voy a hablar un poquito más adelante. Como Pedro, un hombre que siguió al Señor por años, siguió al Señor por 3 años y en el momento difícil, como hemos dicho en otra oportunidad, lo negó. Pero vemos ahora un Pedro cambiado. De eso vamos a hablar más adelante. Comenzó a predicar la palabra de Dios. Entonces, la predicación va a tratar de responder esta pregunta. ¿De dónde proviene tal poder para vivir? ¿De dónde proviene ese poder? Entonces, vamos a ir a los versículos. En primer lugar, 5 al 7. Antes de decirte de dónde viene el poder, te voy a decir algo. Siempre habrá oposición para que tú obtengas ese poder. Los versículos 5 al 7 nos dice: sucedió que al día siguiente de lo que había sucedido, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Esos formaban el Sanedrín. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre has hecho esto? A mí me llama la atención que estos líderes religiosos que buscaban de la palabra, que buscaban en el Antiguo Testamento y estaban esperando el Mesías. Esa era la obsesión de estos líderes religiosos. ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿En qué momento Dios va a mandar a su ungido? Es la palabra Mesías. Bueno, pero ahora tienen el Mesías ahí. Vino el Señor y ellos no lo entendieron. No le creyeron, no lo vieron. Y ahora no solamente que no le creyeron y no lo vieron, sino que ahora se oponen a que el nombre del Señor sea compartido. Él había llegado, pero se negaba a reconocerle. Hacían caso omiso a los milagros que hizo, a sus enseñanzas, a las obras que Jesús había hecho. Y hacían guerra contra el líder o el Mesías que ellos estaban esperando. Y allí estaba el sumo sacerdote. La palabra sacerdote significa puente.
Eso es lo que significa la palabra sacerdote. El sumo sacerdote era el puente para el pueblo de Israel entre Dios y los hombres. Él era el que llevaba y el que podía hacer los sacrificios por el pecado y el que podía hacer todo. Y junto con él otras personas que eran parte importante de los líderes. Esta función como sacerdote era hereditaria. Cuando el sumo sacerdote moría, ahí finalizaba obviamente sus funciones, pero un familiar de él, un hijo de él, pasaba a ser el sumo sacerdote. Entonces, por eso Lucas, que es tan buen escritor y tan buen narrador, habla de que estaba Anás, que estaba Caifás, y que estaba Alejandro, y que estaba la familia del sumo sacerdote. Entonces viene la pregunta que ellos le hacen. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Porque ustedes han sanado a este hombre, a este cojo que estaba por tantos años pidiendo limosna. A lo mejor ellos esperaban que Pedro le dijera, bueno, no lo hicimos en el poder de nosotros. Nosotros tenemos poder para sanar, así que lo hicimos. No, esa no fue la respuesta que le dio Pedro. Aunque Pedro y Juan eran importantes, personas que eran reconocidas dentro del pueblo, ellos no dieron eso, sino que ellos hablaron de que el poder venía de nuestro Señor Jesucristo. A Juan y a Pedro el Señor le había encargado de hablar a los demás acerca de Él. A ti y a mí, también Dios nos ha llamado a hablar acerca de Él. Nosotros somos la voz de Dios. Así como Juan y Pedro lo fueron en ese momento, en este instante, tú que me miras allá en la televisión y los que estamos aquí, somos la voz de Dios. Somos llamados a compartir acerca de Jesús, a cumplir con la gran comisión. Mira lo que nos dice Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y fíjense qué interesante, que aquí no dice que este evangelio del reino se va a predicar y que todos van a aceptar a Jesús y entonces vendrá el fin. Dice, predica. Si la persona acepta o no acepta, bueno, ese es el libre albedrío que el Señor le dio a esa persona para que aceptara o no aceptara, pero predica. El Señor nos está dando tiempo. Cuando todo el mundo haya escuchado de Él, entonces vendrá el fin. Pero siempre habrá oposición. El enemigo no puede estar contento y no quiere que se predique el nombre de Jesucristo como no querían estos dirigentes. Sin ellos saberlo, estaban siendo utilizados por Satanás para que el nombre del Señor no fuese predicado. Hoy en las escuelas está prohibido, en las escuelas públicas está prohibido predicar del Señor. En lugares públicos no se puede predicar del Señor. Yo recuerdo nosotros estábamos entregando una vez propaganda de nuestra iglesia a unos volantes para que, invitando a las personas a nuestra iglesia, y estábamos en un centro, en un lugar, no voy a mencionar nombres, y muy decentemente, las personas vinieron a nosotros y nos dijeron que no podíamos entregar ese material. Pero otras personas con otras cosas diferentes al nombre del Señor lo pueden hacer. Hoy vemos a un pastor allá en Canadá, preso, vejado, humillado, sacado de su iglesia porque abrió la iglesia para hacer el servicio del Señor. Entonces, siempre va a haber oposición. A veces cuando leemos Apocalipsis 1:9, habla de Juan y dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Hoy hay países donde predicar el nombre de Jesús se paga con cárcel o se paga con la vida. Todavía en el siglo XXI, con todos estos adelantos tecnológicos que tenemos, hay países donde
predicar al Señor está prohibido. De manera que vamos a tener oposición. Pero esa misma pregunta que le hicieron los religiosos a Pedro y a Juan, ¿con qué poder o en qué nombre hacen esto? No la podemos hacer nosotros mismos. ¿Con qué poder o en qué nombre yo puedo hacer esto? Bueno, aquí en el segundo punto está la respuesta. El poder está en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 8 al 10. Los versículos 8 al 10. Entonces Pedro, me encanta esto, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Pedro, el que negó al Señor. Pedro, el que 3 veces y después lloró y se arrepintió y el Señor lo perdonó. Ya que vemos a Pedro delante del Sanedrín, del grupo de los religiosos de Israel, diciendo de dónde venía el poder por el cual ellos sanaron a este hombre. Hay unas cosas que quiero que nosotros veamos, aparte del cambio que se produjo en Pedro, porque él había recuperado su ímpetu. Pedro el impetuoso, recuerda, cuando el Señor le preguntó, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Entonces, bueno, Elías, unos dicen que Juan el Bautista, otro dice que un profeta que ha resucitado. Entonces el Señor le dice, ajá, ¿y ustedes qué dicen? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor caminando sobre el agua. ¿Y quién viene? Se asustaron. Pedro, Señor, si eres tú, que yo vaya y camine sobre el agua también. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó, pero se comenzó a ahogar también. Le dio la mano al Señor y el Señor, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor. Pedro siempre de primero, una vez el Señor ya resucitado estaba en la playa y ellos venían de pescar y entonces alguien dijo, ese que está ahí el Señor. Bueno, Pedro se quitó todo, se tiró al agua y llegó para llegar primero que los otros. Ese Pedro es el mismo Pedro ahora, porque ¿qué es lo que dice la primerita parte del versículo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí está la gran diferencia entre Pedro, el Pedro aquel que nosotros hemos hablado, y de este Pedro con ese valor y con esa fortaleza y esa seguridad que dice que el Señor es el que sanó a ese hombre. Lo hizo delante de los dirigentes religiosos de Israel, los cuales eran temidos por el pueblo. Miren lo que dice Juan como un ejemplo de ese temor que le tenían. Juan 14:42. Dice, sin embargo, el Señor les había predicado, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, en Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenían temor. Y Pedro, ahí, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Algunos puntos importantes de este mensaje de Pedro. Habla de la sanación del hombre. En primer lugar, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo y de qué manera ha sido sanado. De manera que hubo una sanación física. Y eso causó un malestar tremendo en los líderes religiosos y ellos quieren saber el origen. Entonces Pedro, como hace Pablo también, aprovecha la oportunidad para presentarles el mensaje de salvación a esos dirigentes religiosos. Pero más importante, escúchame bien, más importante que la sanación física es la sanación espiritual. Porque la sanación física sí demuestra el poder de Dios.
Cuando Dios levantó a Lázaro de los muertos, cuando Jesús lo levantó, demostró su poder aún sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Pero Lázaro murió. 3 años, 4 años más adelante, nunca lo dice, 10 años, 20 años, pero murió. Y este hombre murió. Después de no sé cuánto tiempo estuvo caminando y sirviendo al Señor, murió. Pero la sanación espiritual es para esta vida y para la vida eterna. La sanación espiritual, wow, esa no se pierde nunca. Hemos sido limpiados y entonces nosotros podemos entrar. El Señor nos sanó a nosotros, lo he dicho en otras oportunidades, de la enfermedad del pecado. Esa es una enfermedad, el pecado, en la cual todos nosotros hemos estado involucrados, más fuerte que el COVID-19. Y la vacuna es el Espíritu Santo. Cuando estamos compartiendo de Jesús, nosotros, hermanos, debemos hablar de nuestra sanación espiritual. Él nos perdonó. Él te perdonó. Él te perdonó a ti, como perdonó a Pedro. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Hablar del Señor. Hablar de Él. Mira lo que nos dice el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. ¿De qué otra cosa le dije que se lo iba a compartir? Habla de la resurrección de Cristo. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Ahora Pedro toca el punto clave de nuestras creencias. Le dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y eso es lo más que molestaba a ellos. Que ellos no querían creer. Y hablaron del cuerpo robado, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, y de que Jesús se desmayó, y que no, Jesús resucitó. Y Pedro es muestra de esa resurrección. Porque ese Pedro está hablando con esa seguridad. Porque él vio, él tocó a aquel Jesús que resucitó. Y la resurrección del Señor es la diferencia que hace con cualquier otro líder del mundo. Cualquier otro. Por eso el más grande líder que ha venido a este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que Pedro habla en su mensaje es que él reconoce que todo es posible bajo el nombre de Jesús. Este hombre que ustedes ven aquí sano, está sano por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el poder que Dios me ha dado, hemos sanado. El poder de Pedro llegaba a tal punto que en la palabra nos dice que muchas personas solamente querían por donde la sombra de Pedro pasaba, la gente se sanaba. Y una vez vinieron a Pedro a arrodillarse, y ustedes ni se arrodillan delante de mí ni me besen la mano. Yo soy un hombre igual que ustedes. Jesús es el que lo está sanando a través de mí. Y así sucedió con este hombre. Reconoce que todo es posible bajo el nombre de Jesús y le da la honra y la gloria al Señor. Y entonces me lleva al último punto. La vida con poder nos da la salvación. Este Jesús, continúa Pedro, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. De manera que Pedro culmina su mensaje, este mensaje a los dirigentes judíos, presentándoles el plan de salvación. A estos judíos, a estos que se leían el Antiguo Testamento, que lo conocían, bueno, yo les voy a presentar el plan de salvación para que ustedes vean cómo es que se van a salvar. Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores,
pero que ha venido a ser la piedra angular. Pedro está citando el Salmo 118, 22. Textualmente dice, la palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa esto, la piedra principal del ángulo? Bueno, busqué a uno de mis preferidos, John MacArthur, y él dice, la piedra angular era la piedra que definía el fundamento y daba estabilidad y asimetría al edificio. Es decir, que si alguien quita del edificio la piedra angular, el edificio se desmorona. Eso es lo que Pedro le está diciendo. En Cristo nosotros tenemos el fundamento de nuestra fe. El Señor le ponía la parábola del que construyó en el fundamento que no era sólido, que era arenoso, y el que construyó en el fundamento sólido. Y vinieron las tormentas, tanto para el de sólido como para el no sólido. ¿Y qué sucedió? Que el que no tenía el fundamento en Jesús se derrumbó. Y el que tiene el fundamento en el Señor, ese resistió. Que nosotros no vamos a pasar enfermedades, no, nosotros pasamos enfermedades. Que nosotros no vamos a tener problemas económicos, no, nosotros tenemos el problema económico. Que no vamos a tener problemas relacionales, sí tenemos problemas relacionales. Pero esas tormentas que llegan, nosotros las resistimos porque nosotros estamos basados en el fundamento que es Cristo. Ahí es donde nosotros resistimos, y eso es lo que le está diciendo Pedro a ellos. La piedra que ustedes desecharon, el Señor Jesucristo, Él es la cabeza del ángulo. Él es la base. Mire, olvídense de lo religioso, le está diciendo Pedro. Olvídense de lo que usted dice de lavarse las manos que tenemos que comer. Bueno, hay que lavarse las manos por el corona. Pero de todo lo que tienen que hacer, de guardar los días, que no, el día de reposo, le reclamaron al Señor porque sanó a una persona y Él lo hizo con toda la intención del mundo. Para demostrarles que aún Él era el Señor del día de reposo. Ellos habían desechado a Jesús como el Mesías. No querían reconocer que todo lo que había hecho. Estaban rechazando a quien sostiene todo nuestro edificio corporal para que no se derrumbe. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Efesios 2, 20 y 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, nosotros, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Concluyo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú también rechazas a Cristo? ¿Tú también rechazas a la piedra fundamental? A la piedra que rechazaron los constructores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Tú la rechazas? ¿Cuántas veces te han hablado del Señor? ¿Cuántas veces te han invitado a un servicio? A riesgo de que nos llamen sectarios, de que nos llamen mente cerrada, que no somos libres pensadores. La Biblia afirma, no lo digo yo, la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay un refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen al cielo. Puede que todos los caminos conduzcan a Roma. Eso viene del tiempo aún del Señor, de este tiempo cuando los caminos obviamente salían de Roma porque Roma era la capital del imperio. Pero no todos los caminos conducen al cielo. El único camino al cielo se llama Jesús. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que mi amigo, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, tú que lo has rechazado, Dios es un Dios de amor y de misericordia, te lo digo yo.
No porque yo sea mejor que nadie, sino porque yo rechacé a Jesús también. Y hoy me ves aquí parado predicando del Señor. Por mí, no. El poder para vivir. Tienes que reconocer que has vivido una vida alejada de Él. Una vida de pecado. Pecado no solamente es hacer las cosas que nosotros podemos hacer. El pecado es darle la espalda a Dios. Errar el blanco. La palabra en el griego significa errar al blanco. Es no hacer las cosas como Jesús quiere que tú y yo las hagamos. Y lo que te voy a decir que la mala noticia es que nada de lo que hagamos nos va a conducir a tener una relación con Dios. Mira, tú puedes caminar de rodillas. Tú puedes prender la vela que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero siempre serás un pecador y siempre estarás separado de Dios. Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La buena nueva, ¿sabe cuál es? Que Dios envió a su Hijo, a la piedra angular, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vivió la vida perfecta. Fue a la cruz y murió crucificado. Pero al tercer día resucitó, como lo predica Pedro. Y ascendió al cielo. Y entonces el pecado o el sacrificio por el pecado ya fue hecho por el Señor Jesucristo. Pero entonces tú tienes que recibir eso de manera personal. Y por eso decía que vivir la vida con poder significa tener una relación personal con Cristo. De manera que tú tienes que decirle, Señor, reconozco que he vivido una vida de pecado. Reconozco que nada de lo que puedo hacer me va a permitir la comunión contigo. Gracias por haber enviado a Jesús. Y en este momento lo recibo como el Señor y como el Salvador de mi vida. Y quiero vivir para Él lo que resta de ella. Amén y amén. Si has hecho esa pequeña oración, no es que sea mágica, pero con fe tú estás reconociendo en tu vida que Jesús ahora es el Señor. Tú estás ahora en el fundamento que rechazabas anteriormente. Si lo has hecho, si vives cerca de la iglesia donde estamos nosotros ubicados aquí en Plantation, 1101 del Southwest, la avenida 49. Plantation, te la digo completa, 33317. Ven a nuestra iglesia y comparte con nosotros. Nos reunimos los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Y si vives lejos, en otro país, o lejos de la Florida, o lejos de Plantation, busca una iglesia cristiana. Busca una iglesia donde se predique el evangelio de salvación. Habla con el pastor de esa iglesia y cuéntale la decisión que has tomado. Porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Acuérdate que te decía que la sanidad física tiene su fin, pero la sanidad espiritual es eterna. Y si tú le has pedido perdón al Señor en esta mañana, tú tienes tu nombre está en el libro de la vida y algún día estarás en su presencia. Que Dios te bendiga. Al Señor, porque Él ha hablado a nuestros corazones. Y te seguimos invitando a que con esta canción le continúes diciendo al Señor, Señor, yo quiero poner mi mirada en ti. Y a ti que lo has recibido en tu corazón, sigamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo debe más sin valor será a la luz del
todos escuchando la palabra del Señor y hemos orado que esta palabra pueda haber llegado a muchos corazones. Así que te damos gracias por haber estado conectados con nosotros y queremos recordar que algunas de nuestras actividades, cada miércoles nos reunimos en el estudio bíblico en tiempo hermoso de oración. Más adelante vamos a ponerte el lugar donde vas a escribir tus peticiones. Es los miércoles a partir de las 7 de la noche, vía Zoom. Invita a tus amigos y conéctate tú también, hermano de la iglesia, invita a otros y recuerda también que puedes enviar tus peticiones a Iglesia Bautista, la familia de Dios, @gmail.com. Vas a ver también los números de teléfono por WhatsApp de nuestra hermana Domitila, la coordinadora de oración, que le mandamos muchos saludos diciéndote que estamos orando por ti, Domi, y que te hemos extrañado mucho, Lili y yo, en esta mañana. El Ministerio de Mujeres, qué hermoso este anuncio, hija del Altísimo. Reunión 21 de mayo, es este viernes próximo, donde estamos celebrando el aniversario de este hermoso ministerio que ha bendecido a muchas mujeres. Así que estamos cumpliendo 3 años. Va a ser acá, en este hogar de la familia Rivero. Le damos gracias al Señor. También estamos invitando al Ministerio de Hombres de Fe, para que se reúnan también con nosotros ese próximo viernes 21 de mayo. Va a ser presencial, así que vengan hermanas, invitemos a una amiga y va a ser transmitido también vía Zoom, ¿ok? A todas nuestras hermanas de Honduras les saludamos también cariñosamente. Bueno, cada domingo a partir de las 10 de la mañana nos estamos conectando y le estamos haciendo el servicio presencial. Próximamente, ya a partir del domingo 6 de junio, estaremos transmitiendo el servicio vía Zoom y luego grabado a partir de las 4 de la tarde cada domingo. Presten atención a este anuncio. A partir del primer domingo de junio estaremos transmitiendo vía Zoom y el servicio será transmitido, será grabado y subido a YouTube a partir de las 4 de la tarde. Hermano, que el Señor te bendiga grandemente. Yo quiero invitar al pastor para que le dé una oración de despedida. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana, cuando hemos podido reunirnos con el propósito de alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, que hemos podido escuchar de tu palabra, hemos podido deleitarnos a través de la música y también del mensaje que lleva incluida estas canciones. Padre, te pido si alguna persona que haya recibido como el Señor de su vida en esta mañana, damos gloria por ello. Tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que gracias, nos esperamos el próximo domingo y que esta semana, Señor, sea una semana de victoria. Aunque ya hemos puesto nuestra confianza en Él, que esta semana nos des una cita divina a una persona a la cual nosotros podamos compartirle acerca de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Gracias por Luis, gracias por Lucy, que nos han ayudado en la parte técnica y además nos han brindado la oportunidad de compartir este servicio desde su casa. En Cristo Jesús oramos y para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Y si todavía ahorita estás sentadito, te pedimos que te pongas de pie y cantemos Yo tengo gozo en mi alma. ¿Sabes por qué tenemos gozo? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que produce ese fruto a pesar de las circunstancias. Así que con el gozo del Señor canta con nosotros esta última alabanza. Yo tengo gozo en mi alma. Ven, Sanita, cántalo con nosotros desde aquí.